sin intentar dramatizar, soy el presidente que ha enfrentado las más graves circunstancias económicas en 100 años últimos de la República. Me ha tocado y no me quejo, y me toca. Y cuando digo presidente, digo pueblo. Cuando digo soy, digo somos. Porque no estoy solo, no he estado solo y jamás estaré solo. Seguimos en su programa Hablando Constituyente. Veíamos imágenes de nuestro presidente pueblo, Nicolás Maduro Moros, donde decía ciertamente que había sido el presidente que había tenido que enfrentarse seguramente a las mayores adversidades en los últimos 100 años. Y no se lo ha visto fácil. El tema económico ha sido definitivamente algo neurálgico en el seno de todo un pueblo. Y esa guerra económica seguimos siendo víctimas todas y todos. Hoy tenemos aquí a nuestros invitados especiales, Alberto Aranguibel y Carlos Sierra. Bienvenidos. Gracias, hermano. Mis queridos amigos, constituyentes de la República Bolivariana de Venezuela, periodista de nuestra patria, además perteneciente al Estado Mayor, Carlos Sierra. Un lujo, un placer que ustedes nos acompañen la mañana de hoy. Alberto, tu percepción sobre lo que ha sido y lo que sigue siendo esta guerra económica, de la cual no existe ninguna persona en este país que escape. Bueno, ciertamente nosotros estamos siendo objeto de un problema que se nos ciñó sobre toda la patria, sobre el país, con el fallecimiento del comandante Chávez. Desde ese mismo momento en adelante, Venezuela se dividió en dos, no exactamente iguales, pero se dividió en dos sectores que tienen maneras distintas de enfrentarse a la realidad. Uno, la gran mayoría, la inmensa mayoría del pueblo venezolano, con el profundo dolor que sintió por primera vez el pueblo, como nunca antes se había sentido de esa manera tan cruda, tan dura y tan terrible, por la pérdida de su líder fundamental. Y por el otro, el sector privado, que creyó que se había acabado lo que ellos denominaron desde siempre, de manera arbitraria, una dictadura, que no estando el comandante Chávez, entonces podían retomar la senda del saqueo que desde siempre pretendió hacer el neoliberalismo en nuestro país, desde antes de la revolución y a lo largo de toda ella, pero que fue contenido precisamente por la fuerza y la capacidad de convocatoria que tenía el comandante Chávez. A lo largo de ese periodo se avanzó como nunca antes en la historia. Más de 15 años de revolución hasta ese momento marcaron un desarrollo único desde que somos república, en el cual todas y todos los venezolanos participamos de manera directa. Es decir, no fue en el discurso, no fue en la propuesta teórica, fue en la realidad cotidiana que vimos el crecimiento de la calidad de vida, el crecimiento del rendimiento en la ingesta calórica, el desarrollo humano del individuo, es decir, el avance de la inclusión social y la reducción de la brecha entre rico y pobre, que todavía hoy está siendo certificada por la UNESCO. Es decir, organismos internacionales que dan fe de cómo avanzó la revolución bolivariana con su propuesta de justicia y de igualdad social. Eso fue distorsionado desde siempre a través de la guerra mediática en la que se apoyó la derecha nacional e internacional para tratar de engañar al pueblo y hacerle creer que el modelo neoliberal era quien le podía traer bienestar. Por eso instauraron la idea de que el comandante Chávez era un dictador, era un tirano. Y no estando el presidente entonces ya en vida, presente con nosotros, ellos creyeron que podían entonces retomar la senda de ese camino de perversión capitalista, de la especulación, la usura, etcétera, como empezó desde el día mismo del Dacazo, tú lo recuerdas. Sí, que fue la intervención aquella que se hizo a Daca, que estaban... Exactamente, que fue donde el presidente empezó a poner orden en la economía, imponiendo la fuerza del Estado como es su responsabilidad y su obligación desde el punto de vista constitucional. Es decir, había una desbandada que se estaba desatando y ahí empezó la guerra. La gente cree que la guerra económica a la que estamos haciendo referencia es la que tiene que ver con el día de hoy, la falta de productos y medicinas al día de hoy. No, eso es el resultante de una cadena que viene desde allá, desde el fallecimiento mismo del comandante hasta hoy, y que ha tenido una cantidad de componentes, de elementos que han intervenido, que se han ido modificando, adecuando, hasta llegar a este nivel de perversión en el que estamos hoy en día, en el que tenemos que la dirigencia toda de la oposición
está convertida ya no en un foco que está yendo a pedir intervención extranjera en el país, porque pudiera ser incluso aceptable desde el punto de vista de la democracia. Está convertida en activista de un ejército invasor, porque forman parte de aquel ejército que está tratando de acabar con la democracia venezolana para instaurar aquí un modelo que no se corresponde con el que quieren la mayoría de las venezolanas y venezolanos. Entonces, esto es consecuencia de todos esos acontecimientos, de distorsiones severas que ha enfrentado el presidente, como lo ha dicho él, como lo escuchamos en ese micro, de manera decidida, de manera frontal, como lo vimos en todo momento, y que ha hecho que alguna gente crea que no hay guerra económica, porque definitivamente aquí no ha habido la devastación que este tipo de guerras generan en cualquier otra sociedad, en cualquier otro país, como lo hemos visto en Grecia, como lo vimos en España, como lo vimos en Irlanda, como lo hemos visto en todas las sociedades que son sometidas a la presión del Fondo Monetario Internacional para secuestrar su economía, que es lo que está detrás de toda esta guerra en el caso de nosotros. Bueno, y como decía también en estos días, lo estaba escuchando José Vicente Rangel, nosotros estamos luchando con algo atípico. Nunca se había visto en la historia de Venezuela una oposición arrastrada a los pies y al servicio de intereses foráneos. Tanto así que, sin entender que le están haciendo daño a su propia casa, siguen empecinados en creer que el camino es precisamente en lograr un caos para provocar esa tan llamada batalla o lucha de perros. Yo quiero insistirte, y me perdonas por favor, Carlos, en que no es una oposición que tiene un punto de vista distinto. Eso fue en algún momento. Eso fue ya en el pasado, hasta hace algunos meses quizás, pero hoy son activistas, son mercenarios de un ejército. Cuando la autollamada, fíjense ustedes, cuando la autollamada MUD, Mesa de la Unidad Democrática, avala las sanciones de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de Venezuela, rompe posibilidad de diálogo, porque estamos enfrentados definitivamente no a un contendor político, estamos enfrentándonos a unos cómplices de un imperio que quiere aquí apoderarse de nuestra riqueza. Eso es más grave aún. Mira, cuando Cipriano Castro, cuando hubo el bloqueo que sufrió Venezuela contra Cipriano Castro, porque su propuesta era Venezuela para los venezolanos. Ese era el eslogan del gobierno de Castro en 1902, cuando se impone el bloqueo de Italia, Alemania y Inglaterra contra Venezuela, respaldado y coordinado por los Estados Unidos, como se sabe. En ese momento, lo que salvó a Venezuela fue la cohesión de todas y todos los venezolanos, incluso los que estaban en contra y habían promovido inicialmente el derrocamiento del presidente Cipriano Castro. Esos que estaban en las cárceles, el presidente Castro los mandó a liberar, a soltar a todos, generales, coroneles, altos oficiales que estaban detenidos por su transgresión a las leyes y su conspiración contra el gobierno, y esa gente que eran opositores se sumaron al gobierno en la defensa de la patria. Y por eso Venezuela salió airosa. Esta gente que está ahorita diciéndose dirigente de la oposición ya no lo es. Ellos han pasado como cualquier traidor en cualquier guerra, se quitaron el uniforme y se pasaron al bando contrario y se pusieron el uniforme del agresor, del invasor que pretende acabar con la patria. Es así, que eso es lo grave, que son los secundan al agresor. Exactamente. En contra de su propio interés. Es una cosa loca que jamás habíamos visto. Carlos Sierra, tu percepción, y además, ¿qué estamos haciendo en función de esta guerra económica? Bueno, mira, una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que saber es que esta guerra de todo tipo, porque no es una guerra solo económica, es una guerra de todo tipo, es guerra psicológica, bueno, guerra económica, guerra tecnológica, implementada ya en otros países. En estos días estábamos reunidos con el vicepresidente y el gabinete económico de Miraflores y nos recomendaba estudiar la historia de Chile. La historia de Salvador Allende, que también hace 44 años, bueno, le lanzaron la misma técnica, el mismo método, ¿no? Para, bueno, asfixiar la economía, tratar de generar guerra psicológica, desesperanza en el pueblo, comprar militares, pedir intervención internacional, buscar traidores como Pinochet. Eso está pasando en Venezuela, ha pasado en Venezuela. Al presidente Nicolás Maduro le han lanzado todas las estrategias de Jim Char, ¿no? Todas las estrategias del imperio norteamericano, del Departamento de Estado, en estos pocos años. Todo lo que le hicieron al comandante Chávez en más de 12 años, bueno, al presidente Nicolás Maduro se le han lanzado en estos 4 años, y lo importante decir es que hemos superado esa maldad. Este es un pueblo digno, este es un presidente patriota,
un presidente que dio un salto adelante, como nos orientaba nuestro presidente Chávez con la constituyente. Una constituyente que, bueno, que vino a refrescar, ¿no?, el diálogo, a buscar la paz, a buscar la justicia. Y por eso esta constituyente, y estamos acá con 2 constituyentistas como ustedes, el pueblo salió masivamente a votar. Más de 8 millones de voluntades diciendo: estoy harto de guerra económica, estoy harto de que me tranquen la calle, de terrorismo, de que quemen a la gente por tener un color de piel distinta. Y estas 8 millones de voluntades, que no son todas chavistas, cabe destacar 8.300.000. que hay más de 1 millón de personas que sencillamente salieron a votar en contra del terrorismo, y que nosotros tenemos que políticamente saber hablarle a estas personas y decirle que solo con un proceso de refundación de la patria, de la república, como el proceso nacional constituyente, podemos nosotros tener estabilidad social, estabilidad política, estabilidad económica, la mayor suma de felicidad posible, que sea nuestro libertador Simón Bolívar. Por eso que nosotros, compatriotas, tenemos que estar alertas, activos y movilizados. ¿Movilizados en qué? Primero, en defensa de las leyes constituyentes. En todo este proceso que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente, ustedes con nuestro presidente Nicolás Maduro, buscando la paz, buscando la justicia a esas personas víctimas de terrorismo, y buscando sobre todo fortalecer la economía en Venezuela. Por eso nosotros vemos a nuestro presidente tratando de diversificar la economía a nivel mundial. Vemos que nosotros tenemos que desprendernos del amarre del dólar, buscar otras alternativas como el yen, como el rubro, la rupia, y tratar de generar el sueño de Bolívar, el sueño del comandante Chávez, ¿no? Un mundo distinto, ¿no? Chávez hablaba de la moneda única de Latinoamérica, ¿no? El sucre. Otros decían que el latín. Bueno, nosotros tenemos que buscar formas. Sistema único de conversión regional, además que las siglas de sucre quedaron... Sí. Y tenemos nosotros que buscar formas distintas de comercialización. Nosotros vemos un imperio que esté quien esté acá en Venezuela, y más si es socialista, y va a ser socialista y chavista siempre, bueno, va a buscar intervenir en Venezuela. ¿Por qué? Venezuela tiene de los 18... Pero no nos digas, por favor, ¿por qué? Porque en la próxima parte seguiremos conversando con Alberto Garanguibel y nuestro invitado Carlos Sierra. Estamos de vuelta en Hablando Constituyente. Quedó una pregunta en el aire en la parte anterior. Comentaba aquí con Carlos Sierra y estamos diciendo, ¿cuál es el interés? ¿Por qué tanto interés en nuestro país? ¿Por qué tantos que se juntan en función a querer una invasión para este territorio? ¿Por qué? Bueno, mira, una de las cosas fundamentales que el pueblo tiene que saber es que de los 18 minerales estratégicos del mundo, Venezuela tiene 15, probado científicamente, entre ellos el torio, el petróleo, el oro, el gas. Una de las cosas que nosotros evidenciamos es que a partir del 2020 Estados Unidos se le empieza a acabar sus reservas energéticas, y Venezuela tiene reservas energéticas, bueno, por cientos de miles de años. Nosotros siempre vamos a ser una amenaza. Si no hay un gobierno aquí entreguista, un gobierno lacayo del imperio, un gobierno que regale todas nuestras riquezas al imperio norteamericano, bueno, sencillamente siempre nos estarán atacando. Y ahorita han hecho oficial toda la intervención, porque no, cuando el comandante Chávez también había una guerra. Pasa que el comandante Chávez, bueno, tenía unas circunstancias distintas a nivel de la geopolítica internacional, cosa que nosotros estamos reconstruyendo ahorita con el presidente Nicolás Maduro, y por eso vemos a nuestro presidente que está viajando y haciendo alianzas estratégicas con el BRICS, con todos los países del Medio Oriente, China, Rusia, para fortalecer nuevas alianzas estratégicas en este ataque imperial. Vemos a un presidente que está, bueno, desquiciado, que es un showman, que es una persona que está amenazando a los pueblos del mundo, como en Venezuela, diciendo que, bueno, que no descarta una intervención militar. Aquí no hay bombas que solamente vayan hacia los chavistas. Nosotros como pueblo de Venezuela tenemos que rechazar cualquier intervención militar en nuestra patria. Yo tengo una tía, yo siempre digo, tú le haces una radiografía y sale Carlos Andrés Pérez, adeca hasta la médula, pero esa tía me dice, mira, no, yo no quiero ninguna invasión acá, que me estén bombardeando, aquí nosotros queremos paz, y por eso el pueblo de Venezuela salió masivamente a votar. Pero por eso yo soy tan enfático en eso, o sea, es que uno no puede, yo no salgo particularmente del asombro al ver venezolanos que se atrevan a ir a pedir una invasión, pareciera que no supieran lo que significa. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un sector que está, por supuesto, plegado históricamente, que es la oligarquía,
a los intereses, a la concepción de un sector que está en contra de la concepción del Estado mismo. Ya no se trata de Venezuela o de Colombia o de Ecuador, etcétera. Se trata de que el sector de la oligarquía, ancestralmente, históricamente, y eso lo describe Marx en todo su pensamiento, de manera perfecta, clara, transparente, lo que persigue es la extinción del Estado para que quien gobierne y rija la economía sean las corporaciones, sea el poder del dinero, porque ellos son los que acumulan la riqueza en pocas manos. Entonces ellos tratan de imponer que eso sea lo que gobierna. Lo que hay en Venezuela es una guerra desde distintos flancos, desde donde se desempeña el capital, es decir, los medios privados de comunicación, los sectores políticos de la derecha, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, y el Departamento de Estado norteamericano, que es el centro y eje del pensamiento neoliberal en el mundo y que a través del neoliberalismo quiere imponer una hegemonía de dominación planetaria y convertirse en el imperio más grande de la historia. Entonces lo que hay es la búsqueda de tratar de acabar con el Estado en Venezuela, no solo con el presidente Maduro o con la revolución bolivariana, sino que se imponga la lógica de quien domine es el mercado. Por eso es que tú ves que ahorita, por ejemplo, cuando tiene este gran logro que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente de la paz, la gente se olvida del terror que estaba padeciendo hace apenas un mes y una semana, inmediatamente se olvida por toda la presión del discurso de la derecha a nivel nacional e internacional, que le hace pensar que no, eso era una nimiedad, sí, que ahora lo que nos interesa es el problema económico, que no se ocupen de lo político, y tratan de separar desde ese discurso mercenario dos elementos que son consustanciales, que no pueden estar desconectados, que Marx mismo lo conectó con el concepto de economía política, que es una sola cosa. Es la explicación de la sociedad, el desempeño de la economía y los factores que actúan en ella de manera armónica. Entonces, esa idea que hay hoy ahorita, que se está regando, incluso desde algunos sectores intelectuales de la misma revolución, que están haciéndole el trabajo a la derecha, creo que hasta de buena fe, sin darse cuenta, con el planteamiento de que ya basta de política en la Asamblea Nacional Constituyente, que vamos a trabajar lo económico, tratando de... Pero eso no se puede divorciar. Precisamente tocando ese tema, yo leí un escrito tuyo en la última noticia donde tocabas economía o política, que además dio mucho que hablar. Sí, bueno, porque han aparecido unos petardistas por ahí que antes que periodistas son panfletarios, que tratan de que uno le levante su tiraje con polémicas que inventan con eso, una cantidad de imbecilidades que han dicho como argumentaciones en algunos periodicuchos por ahí, pero el tema es evidentemente una estrategia del imperio norteamericano al que se separe ese concepto que no puede ser dividido, es indivisible absolutamente desde el punto de vista de la teoría política, que es el de la economía política. Es decir, ¿por qué lo quieren hacer? Porque ellos saben que en política están completamente derrotados, y lo acaban de ver el 30 de julio y lo vieron antes con el ensayo. No tuvieron asistencia a su plebiscito que hicieron, tampoco fue ahorita con la primaria, el día de ayer, una cosa loca. Es decir, ellos saben que no tienen vida porque la fuerza política real que hay en Venezuela es el chavismo. Tú buscas a alguno que te diga que es caprilista en la derecha y no existe. No existe María Corinista, no existe Ramos Alupista, eso no existe. No existe. Pero hay un pensamiento chavista. Entonces la política tiene que ser destruida para que lo que ellos tienen como activo, que es el poder del dinero, se imponga a través del tema económico, que es donde ellos quieren ahí seguir controlando a través de la especulación, asfixiando al pueblo venezolano, seguir calentándolo, molestándolo, llenándolo de rabia para quebrar su lealtad al proceso de soberanía y de patria. Una de las herramientas que definitivamente, como gran estrategia que ha demostrado ser nuestro presidente del pueblo, Nicolás Maduro Moros, implementó fueron los CLAP, los comités locales de abastecimiento de producción. Y en ese sentido, Carlos Sierra, que también está muy ligado a este tema porque representas a la parroquia del Paraíso, ¿no? Llevas a los CLAP de la parroquia del Paraíso. Cuéntame, ¿qué ha significado estos comités locales de abastecimiento? Bueno, mira, los comités locales de abastecimiento y producción, como una estrategia importante del presidente Nicolás Maduro, que dirige el compañero Freddy Bernal, está en el eje fundamental de la organización popular. Tenemos la comisión en el caso del Paraíso y en otras parroquias de Caracas, en el Estado Mayor, tenemos la comisión de abastecimiento, encargada de dar a las familias de todas las parroquias su cesta alimentaria, pero no nada más el abastecimiento, que ha sido fundamental ante los precios. Una caja CLAC cuesta 10.000 bolívares.
En el mercado especulativo esos mismos productos pueden superar hasta los 100.000 bolívares, pero aparte de eso nosotros estamos con la P de producción. Tú ves que ahora cada CLAC tiene un proyecto productivo en agricultura animal, agricultura vegetal, textil, productos de limpieza, panaderías populares. Estamos trabajando hasta con el agua potable, que es sumamente importante, y los CLAC están desarrollando proyectos como estos. Y estamos, bueno, en el proceso también de fiscalización. Cuando nos reunimos hace poco con el Gabinete Económico, le pedíamos al vicepresidente de parte del Estado Mayor de Caracas que, bueno, que buscáramos mecanismos, ¿no?, para que los CLAC pudiéramos tener poder de fiscalización, ya que, bueno, que hay algunos comerciantes, tanto grandes como medianos y pequeños, que andan en una cadena especulativa con este dólar guarimbero, este dólar ilegal. Entonces, bueno, nosotros como Comité Local de Abastecimiento y Producción a nivel nacional tendremos ahora nuestra ley constituyente propuesta por el presidente Maduro, propuesta por el presidente, para poder nosotros tener poder real y trabajar en conjunto con la SUNDE y con todos los organismos. Perdóname una acotación aquí, y me excusas, que es importantísimo en este tema de la aclaratoria del fenómeno de la guerra, si existe o no existe. Precisamente ahí está la demostración en los CLAP de cómo un mandatario que ve clara su responsabilidad y su compromiso con su pueblo atiende una necesidad de emergencia que no es solo la guerra económica desatada por parte de los sectores especuladores de la economía privada, sino que tiene que ver con la campaña permanente y persistente por acabar con la revolución de los medios de comunicación, los actores de la derecha, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales y el Departamento de Estado, como hemos dicho, a la que se están aliando ahora estos voceros que tienen en algunos países, tanto en América como en Europa, que está diligenciando este liderazgo antiguamente de la oposición y ahora vendido al ejército enemigo. Y es el tema de cómo debe enfrentarse un país que es agredido, que es atacado. Cuando tú revisas la historia, te vas a dar cuenta que quienes triunfan en los asedios son aquellos que supieron organizarse, rendir el bastimento del que disponían en el cerco que tenían. Porque mucha gente pretende a veces que el presidente siga gobernando en condiciones normales, a pesar de que hubo una caída severa del ingreso petrolero que nos redujo casi un 90% la renta de la noche a la mañana, con lo cual es como quedarse sin salario pues de la noche a la mañana en un hogar. Pero además de la caída del ingreso petrolero, tenemos toda la distorsión que ha generado, como tú lo dices, todos estos fenómenos como el dólar mayamero y el contrabando y la manipulación que tenemos en Colombia con los alimentos y con nuestra moneda para tratar de quebrarla. Eso ha llegado hasta el Paraguay, se ha descubierto el tráfico de dinero en cantidades milmillonarias que están sacándolo del país precisamente para tratar de quebrarnos la economía. El CLAP viene a ser una fórmula de contención, de organización, como cuando viene una tormenta que tienes que hacer acopio. Acabamos de ver ahorita en Miami la gente corriendo desesperada en los abastos, vaciaron los anaqueles porque venía la cosa que iba a acabar con la vida. Bueno, exactamente, para evitar la anarquía es que tiene que haber un liderazgo que ponga orden y diga, espérate un momentico, hay agua suficiente, pero vamos a distribuirla de esta manera para que no la desperdiciemos, etc. Eso es lo que hace un líder responsable. Y eso es lo que ha hecho Maduro para que la gente pueda sobrellevar esta situación tan terrible de bloqueo económico, porque tenemos un bloqueo económico que nos está impidiendo comprar los alimentos y las medicinas en el exterior. Tenemos además la caída del ingreso petrolero y tenemos toda esta situación de afectación de la moneda. Pero también tenemos un pueblo organizado y unas medidas económicas que se están tomando en el seno de Miraflores, y donde existe, como tú bien lo dices, un líder que responsablemente le está dando la cara no solamente al país sino al mundo, y donde estamos convencidos, y así lo demuestran las encuestas, que la población en más de un 51% tiene la percepción que la Asamblea Nacional Constituyente... ¿Pero podemos desglosar eso en este programa? No, en la próxima parte seguramente que sí. Usted no se mueva, porque al regreso más de Hablando Constituyente. Estamos de vuelta en Hablando Constituyente, por aquí, por ANTV, el canal del Pueblo Legislador. Me acompañan Alberto Aranguibel y Carlos Sierra. Recientemente aquí a la Asamblea Nacional Constituyente llegó nuestro presidente Nicolás Maduro Moros con una serie de leyes, con una serie de propuestas de leyes para ser discutidas, debatidas y posteriormente aprobadas en pro del pueblo venezolano. La apreciación que tiene Carlos Sierra acerca de este conjunto de medidas que trajo para que sean discutidas en esta Asamblea por parte de nuestro presidente, ¿qué opinión te merecen, Carlos? Muy acertadas, de verdad que nosotros confiamos en la
la Asamblea Nacional Constituyente y esta propuesta que trae nuestro presidente obrero chavista Nicolás Maduro. Ejemplo, para darle más poder a los CLAC, lo que decíamos, ¿no? Los comités locales de abastecimiento y producción, hay gente que piensa que no, que ya tienen que desaparecer, ¿no? Más bien nosotros le pedimos a ustedes como constituyentes que lo coloquen en la Constitución, que quede, bueno, en nuestra Carta Magna como, bueno, la fuerza organizativa para el abastecimiento, la producción, la fiscalización a nivel nacional. Nosotros vamos a, bueno, combatir la guerra económica. A veces los fiscales de la SUNDE no se dan abasto para todas las denuncias que hay en el territorio. Acá nosotros estamos pidiendo fiscalizar en el territorio, pero también producir en el territorio. Producir en grandes industrias en Catia, en Valparaíso, en La Vega. Buscar formas de producción en lo local que desencadene, bueno, una gran producción en Caracas y a nivel nacional. Y estamos trabajando en eso en el Estado Mayor de la alimentación aquí en Caracas, pero más allá de eso también estamos viendo lo que son los anuncios del presidente, como el incentivo al pago electrónico, como, bueno, acabar con el ataque que le tienen los bancos privados y hasta públicos a nuestros adultos mayores, que le congelan la pensión, los colocan a hacer cola y los humillan. Nosotros también estamos hablando sobre la necesidad de fortalecer a los empresarios en Venezuela que quieren apoyar a la patria. Eso, Carlos, porque es bueno que todo el mundo sepa, sobre todo los adultos mayores y los pensionados y jubilados, que eso entró en vigencia de inmediato. Es decir, si algún pensionado va a cualquier agencia bancaria y no le dan su dinero, pues quédese allí, busque a la policía, busque a las autoridades, porque todas las agencias bancarias tienen la obligación de entregarle completo su dinero. Pero hay un aspecto que es muy importante de señalar, y es el siguiente, ¿no? Reconociendo, por supuesto, el padecimiento de la gente, del pueblo en general, que ha padecido con estoicismo todo este ataque brutal por parte del capitalismo, que ha tratado de acabar precisamente con los grandes logros de bienestar alcanzados a lo largo de la revolución, es decir, el bajo costo de los productos, de la medicina, como en ningún otro país en Latinoamérica. La gente lo tiene que saber, que aquí lo que está buscando el capitalismo con esta inflación desmedida es tratar de igualar a Venezuela con el mercado internacional latinoamericano, donde un celular lo tienes que pagar durante 3 años para ver si lo puedes comprar, sí, de cualquier nivel. Y eso en Venezuela no estaba sucediendo porque, como vemos, aquí ha habido un desarrollo de la inclusión, de la justicia y la igualdad que nunca logró ningún otro gobierno antes de la Revolución Bolivariana. Pero es a pesar de todo este padecimiento que reconoce la revolución, que hay que reconocer que la gente se desesperó en un primer momento con la Asamblea Nacional Constituyente y decía, como hablábamos antes, que no se estaba haciendo nada sino discursos y celebraciones. Nosotros lo comentamos, incluso escribimos sobre eso, como tú lo señalaste aquí. Pero ahí hay una trampa que hay que tener muy en cuenta. Es decir, no es por falta de leyes que estamos en una situación de dificultad económica. Hemos señalado varios factores importantes determinantes: el bloqueo económico, la caída del ingreso petrolero, la guerra económica. Ahí juega también un papel fundamental la falta de conciencia. Exactamente, a eso voy. Fíjate, todos los delitos que está cometiendo el sector privado especulador, usurero, están aquí contemplados y penalizados en esta Constitución. No habría que hacer ninguna otra Constitución. Y te leo el artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente de acuerdo con la ley. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que a la idea que le han sembrado a la gente en la cabeza, de que es porque el presidente Maduro no sabe qué medida tomar y que los ministros no saben que las cosas están caras y que son unos vagos, etcétera, porque eso lo han logrado sembrar incluso en la mente de la militancia revolucionaria en muchos casos. A esa gente hay que decirle que no es por falta de ley, que es por falta de precisamente consolidar de nuevo el poder político, la estatura política, la respetabilidad, para que efectivamente el empresario empiece de nuevo a comportarse como se comportó a lo largo de la revolución durante el gobierno del presidente Chávez, que era que no aumentaba los precios porque lo iban a meter preso. ¿Qué es lo que ha sucedido en el gobierno del presidente Maduro? Que se creyó que aquí ya no había gobierno, porque ya no estaba Chávez, como yo decía al principio, que no iba nadie a meterlo preso, y se desató la vorágine especuladora. Entonces es muy difícil. Un clima de impunidad también que colaboró. No, porque exactamente una cosa va pegada a la otra. Es decir, tú no puedes meter preso a 375.000 panaderos. Correcto. Que tienen una visión de la economía completamente constreñida, limitada y aislada, distinta al proyecto de patria que tú tienes. La mayoría de los panaderos son europeos, o son portugueses, o son italianos. Y eso, ¿qué te quiere decir? Nosotros no estamos haciendo un planteamiento xenófobo.
ni lo estamos haciendo con los 5,5 millones de colombianos que están aquí. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay un comportamiento sociológico que determina que el italiano va a pensar siempre en volver a su terruño, y nos hemos encontrado aquí, los italianos tienen ya heredad, tienen hijos y nietos que son venezolanos, auténticamente venezolanos, pero el dueño de la panadería es el que cuando ya se siente que se va a retirar se vuelve para su terruño con su dinero y con su cuestión, no pensó en proyectos de patria porque no empezó en política jamás. Igual el colombiano que está aquí está pensando en volver cuando se acabe la penuria, el padecimiento del hambre en su país, y es por eso por lo que trabaja, por sacar todo el bienestar que hay aquí hacia su tierra. Entonces ahí hay un desequilibrio sustancial que se genera con una falsa percepción de lo que está haciendo el gobierno y de lo que deja de hacer el gobierno, que cree que medida económica es meter preso, y eso no es medida económica. La gente dice, bueno, pero es que el gobierno no hace nada porque ahí está el portugués levantando el precio todos los días y no lo meten preso. Meter preso es una medida policial, no es económica. La medida económica es aquella que estabiliza el mercado. Pero de alguna manera te pone el orden para que no se siga repitiendo la distorsión. Para que no tengas que meter presa a la gente, tienes que generar respetabilidad, tienes que rescatar la estatura del Estado, y eso es lo que se hizo. Por eso el presidente, cuando llega con las medidas, como llegó el jueves pasado a la Asamblea Nacional Constituyente, llega con un trabajo que se viene haciendo desde hace meses. No es un trabajo que surgió de la noche a la mañana como de una chistera de un mago de circo. Es decir, hay un trabajo que ha venido haciendo el gobierno, pero que estaba impedido por el sabotaje, la perturbación que desde aquí, desde la Asamblea Nacional, estaba haciendo la oposición, obstaculizando todas las actuaciones del gobierno, a la que no le dio descanso ni un solo día. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Salir de este obstáculo que estaba generando la oposición para el desarrollo económico, y eso es lo que había que empezar a hacer antes que tomar medidas que fueran violentadas, vulneradas de nuevo y se cayera en el mismo ritornelo de la ineficiencia. Nosotros tenemos ya meses trabajando desde los CLAC, de los estados mayores de los CLAC en cada una de las parroquias, municipios, estados, con esos panaderos, y nos hemos encontrado gente que quiere trabajar y está trabajando ya distribución. Como digo, yo no tiene que ver con política. Con la distribución con los CLAC. El tema son en las grandes comercializadoras de harina, por ejemplo, en las mafias de los grandes consorcios, y lo hemos visto en otro sistema donde el productor depende de su mercancía dársela a una distribuidora, y esa distribuidora desvía el producto, o cuando llega ya el consumidor final, bueno, ya encarece los precios. Ahí hay que fortalecer, y lo decía el presidente, bueno, el sistema tecnológico, las TIC, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, para fortalecer, bueno, lo que es todo lo que es la ganancia justa a cada uno de los empresarios, para que el CENIAC tenga, bueno, completamente su chequeo, y nosotros podamos tener un sistema en Venezuela blindado donde el comerciante pueda ganar el 30% que establece la ley, pero que no gane 3.000%. Que ya es desmedido. En el mundo entero, el promedio, el margen de ganancia de la empresa cualquiera, en el mundo entero, está en el orden del 10, 12, hasta el 15%, y eso es muchísimo en cualquier parte del mundo. Hasta los dueños de las grandes siderúrgicas, ese es el margen que tienen de ganancia. Pero en Venezuela el hábito, por el rentismo al que nos acostumbramos por más de un siglo, fue el de tratar de incrementar esa ganancia a niveles exorbitantes. Mira, y yo creo que es una oportunidad de oro, a pesar de toda la dificultad, porque nosotros ante esta arremetida del imperio, nosotros vamos a fortalecernos, y lo estamos demostrando. Vamos a reinventarnos, vamos a fortalecer la producción nacional. Irán lo bloquearon y ahora es la octava potencia en el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿por qué? Pues se reinventaron. Cuba, más de 50 años bloqueado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros ahora estamos viendo cómo nuestro pueblo está haciendo harina de yuca, harina de topocho, de plátano, está haciendo la proliferación de fruteros y verduleros. Tú no te has dado cuenta, en todas las cuadras, en todas las ciudades del país, a 4 o 5 verduleros que antes no había. Bueno, eso está en esa dirección. Y también nosotros meterle la lupa, nuestra propia fuerza productiva y nuestra tradición, incluso y meterle la lupa también a las grandes empresas, a los grandes capitales que se han triplicado y se han hecho multimillonarios en esta guerra económica. Leyes que trae el presidente precisamente dirigida allí. Bueno, pero atacar esas fortunas que de la noche a la mañana, en este medio de esta guerra económica, ¡pum!, floreció. Porque esa ley es importante. Fíjate, esa ley que tocaste, la ley de fiscalización de las fortunas súbitas, como la llamó el presidente. Bueno, porque ¿qué es lo que pasa? Que aquí se ha engañado al pueblo, haciéndole creer que el bachaqueo es un mal,
como en efecto lo es, pero que es una persona del barrio que está comprando 4 o 5 paquetes. No, y ese no es el bachaquero. Ese es el último eslabón de una cadena donde las grandes corporaciones han invertido cientos de miles de millones que están sustituyendo al dólar. Como ya cayó el ingreso petrolero. Y a veces, muchas veces, complicidad claro, pero interna. eso es parte de la cadena. Tú que de pronto ves aquella cola, ¿quién les avisó? ¿Quién les llamó? Y 3 días ¿De que dónde no hay cola? sacan el capital para la inversión? O Todo sea, eso lo tenemos ya inventariado y está el detalle secuenciado. Eso está. Pero espérate, disculpa que te interrumpa, señora Daniel, tenemos que hacer una pausa. Déjame redondear la idea en 10 segundos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quien le interesa que el anaquel esté vacío no es a ese bachaquero, ni es porque es una política equivocada del gobierno que está vacío el anaquel. Está vacío porque si se llena se pierden todas las fortunas que metieron esas grandes corporaciones en la especulación de comprar barato para vender caro. Se les quedarían fríos todos esos productos que ellos han comprado y que tienen almacenados y escondidos en muchísimas partes. El gobierno ha detectado dónde están esos alijos escondidos de alimentos y de medicina infinidad de veces, pero lo siguen haciendo. Es una práctica que se sigue haciendo y es contra ello, contra lo que va esas leyes como las que trajo el presidente Maduro a la Asamblea Constituyente. Una pausa. Al regreso más de Alberto Aranguibel, Carlos Sierra, aquí en Hablando Constituyente. Estamos de vuelta en la parte final de su programa Hablando Constituyente, una producción de ANTV en conjunto con la Casa del Artista para TV, es el canal que sonríe contigo, y por supuesto para ANTV, el canal del pueblo legislador. Ya la parte final, Alberto Aranguibel, aprovecho para ti, mi amigo Carlos Sierra, el agradecimiento de haber estado con nosotros en este día. Ha sido una tertulia bien combativa, pero bien interesante y bien sabrosa, que estoy seguro que ha sido del agrado de todas y todos ustedes allá en casa. Palabras finales de despedida ya en este último segmento. Bueno, el tema es muy apasionante y lo que queremos transmitirle a la audiencia, al pueblo venezolano, es que va a seguir siendo, que esto no es un asunto donde estamos en una fase que ya la otra se superó y seguimos. La paz que alcanzó la Asamblea Nacional Constituyente es el mayor logro, como lo prometió el presidente Nicolás Maduro, pero es una paz que no es bíblica, es una paz que no es inamovible, es una paz que sigue sufriendo de estar a la exposición de los riesgos del fascismo, de que vuelva a reoxigenarse. Vienen las elecciones regionales y ahí seguramente tratará la oposición, la derecha fascista, que está tratando de vendernos en el mundo entero como dictadura, de tratar de volver a desatar la furia, la vorágine de la violencia fascista en el país. Vamos a estar atentos de que lo único que nos puede salvar es la unión de todas y todos los venezolanos que nos salvó ahorita con la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. El llamado es a que no perdamos esa fortaleza, esa cohesión que fue la que pidió Chávez aquel 8 de diciembre del 2012. Carlos Sierra. Bueno, mira, al pueblo de Venezuela a seguir apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente con Delcy Rodríguez y todos ustedes. Cuenten que el pueblo los está apoyando, estamos discutiendo en barrio adentro para hacer distintas propuestas y fortalecer, bueno, la política económica, fortalecer todos los beneficios sociales. Hay una esperanza en el pueblo de Venezuela ante la amenaza inminente de Donald Trump y todo el imperio norteamericano. La esperanza, bueno, es la revolución bolivariana, el chavismo. Ese que todavía sigue haciendo viviendas y va, Dios mediante, para 2 millones de viviendas y 3 millones de viviendas para todas las personas que se registraron en el carnet de la patria. Ese que le está dando los hogares de la patria, está dando canaimitas, ahorita en el regreso Chapa, a clase, juvenil, está apoyando a todos los estudiantes, dándole trabajo a la juventud. Y que no ha parado los beneficios sociales a pesar de la guerra, de todo tipo. Yo le digo la guerra de todo tipo. Y al pueblo de Venezuela, sea chavista, opositor o niní, vamos a defender la patria. Si usted ama el amarillo, azul y rojo, si usted es venezolano y realmente ama la patria, o si usted no vive en Venezuela aunque no sea venezolano, vamos a defender la paz. Y defender la paz es apoyar la Asamblea Nacional Constituyente que usted votó. Defender la paz es construir entre todos soluciones para el tema económico, para el tema político, para el tema de la justicia. Nosotros en Venezuela pedimos justicia. Cuando tú dices que hay que aplicar la ley a los comerciantes especuladores, eso no es nada más para los chavistas, para los niní y hasta los opositores. Nosotros tenemos que unificarnos, unirnos, Mesuti, unirnos en todos los niveles.
para demostrar que Venezuela puede ser una Venezuela potencia, que en Venezuela puede haber educación, trabajo, salud, empleo, y nosotros lo vamos a lograr porque ya lo hemos demostrado con toda esta política social que ha hecho nuestro comandante Chávez, nuestro comandante eterno, y que sigue nuestro presidente chavista Nicolás Maduro. Vamos a unirnos, vamos a seguir avanzando en todas las leyes que propuso el presidente acá en la Asamblea Nacional Constituyente y hacer un poquito mejores, un tilín mejores y menos egoísta. Yo le pido a todos los funcionarios del Estado a que salgan, como dice nuestro presidente, de sus oficinas. Vamos a estar en las calles trabajando junto al pueblo, escuchando al pueblo, dejando que el pueblo nos reclame y buscando soluciones efectivas. Por eso que hay que hacer política de calle, políticas efectivas con nuestro pueblo, tratar de buscar soluciones. Y eso es lo que está haciendo ahorita todos los candidatos de nuestra patria en cada uno de los estados, que estoy seguro de que, bueno, que los estados, en los distintos estados, ganarán nuevamente los candidatos de la paz. Los candidatos de la paz frente a los candidatos traidores de la MUC, traidores al pueblo de Venezuela, que son los candidatos a la violencia, traidores hasta de su misma militancia, sí, que los abandonaron ahí y los mandaron a hacer terrorismo y vendieron a los jóvenes y bueno, sencillamente se fueron del país porque tienen a toda su familia fuera del país y piden invasión extranjera. Así que nosotros, ante la violencia, el amor, la paz, la movilización, que es lo único, a seguir avanzando. Que es lo único que permite que se recupere económicamente. Es decir, la paz no es... Sin paz no puede haber un escenario próspero económico. Y por eso nosotros vemos que nuestro presidente, una de las principales acciones que pidió, y ustedes en la Asamblea Nacional Constituyente, con Delcy Rodríguez, la Junta Directiva, es garantizar la paz y la justicia. Por eso fueron las primeras acciones, la organización, y ahora vamos con el tema económico y los distintos temas que necesita la patria. Mil gracias, Carlos Sierra, mil gracias, Alberto Aranguibel, y a usted en casa por habernos acompañado en Hablando Constituyente. Será hasta una nueva